Sí, les digo que me invite, si no, no vengo. A todos lo invitan, a la pastora, a Sergio. A mí me tienen miedo, me miran. Bueno, me voy a sacar la mascarilla y me van a traer la otra. De paso ve mi cicatriz, tan atractiva que todos quieren ver, a ver cómo está el pastor. Dame la máscara, espera. Y gracias a todos los que oraron, a todos los que estuvieron también preocupados, y a todos los que no les importó nada también. Ahí está. Y bueno, ya pasamos, ya dejamos los antibióticos hoy, de una infección, de una operación, de un tumor maligno ahí en la cara, que desgraciadamente por la pandemia me retrasaban la operación y al final cuando abrieron iba a ser un tajito así, terminó siendo 6-7 puntos. Me dicen que me queda bien, pero bueno, ahora hay que esperar unas cremas y bueno, dicen que va a quedar bastante bien, ya que me hice cirugía estética, un poquito de botox, un poquito de otras cositas. No, gracias a Dios no necesitamos. Pero damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que están, acá la familia que viene siempre de Merlo. ¿Y Anutzi está? Ah, ya está. A la Tana. Iba a venir la hermana Mafalda, no sé si vino la hermana Mafalda. Allá está la hermana Mafalda. Los recibimos con un aplauso de bienvenida, lindo verles, contentos de poder compartir juntos la presencia de Dios, la palabra de Dios, nuestra fe, poder verle que usted está perseverando, que usted está creyendo, que necesitamos estar juntos porque sabemos que la Biblia dice que cuando los hermanos están juntos en comunión, allí Dios manda bendición y vida eterna. Si algo me preocupa de esta pandemia, no es tanto la enfermedad porque sabemos que nos vamos con Cristo, sino la frialdad espiritual que puede estar trayendo a los creyentes que se van enfriando, que se van desconectando de Dios, de la iglesia, y que puede llevarlos a preocuparse más por los afanes de este mundo que por estar bien con Dios. Hoy me toca hablar de este tema, es un tema un poquito para algunos delicado, pero es parte de la vida, que es en esta mini biografía que hemos estado viendo de Primera de Samuel. Hemos estado viendo la vida de Samuel, hemos estado viendo la vida de Saúl, hemos estado viendo la vida de David, pero en el capítulo 31, que invito ahí a ponerlo, nos vamos a encontrar con el final, la muerte o el suicidio de un hombre que vivió, como decía Frank Sinatra, a su manera, que pensaba que podía evadir todas las leyes de Dios y que podía seguir siendo rey, pero él pensó que la muerte él la tenía controlada. Dios le fue advirtiendo, Dios le fue hablando, David le fue hablando, la gente le fue hablando, pero fue obstinado en seguir pecando, en seguir enojado, en no reconciliarse con Dios. Aun cuando tuvo la advertencia de que mañana vas a morir, él no se preparó tampoco para ese encuentro posible que hasta último momento el Creador esperaba, anhelaba el arrepentimiento de este hijo pródigo. Yo quiero que leamos el final de esta novela, el final de esta serie de Primera de Samuel, capítulo 31. ¿Lo tenemos ahí? Dámelo, por favor. Si no, vamos acá a la Biblia que tengo. ¿Está? A ver, Darío. Primera de Samuel, vamos a ir a buscarlo acá. Capítulo 31, versículo 1. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada, y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos, y me traspasen, y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada, y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto,
él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones de guerra. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Hasta acá no más. ¿Qué le parece si cerramos los ojos y le pedimos a Dios que nos hable, que esta palabra pueda ser sembrada en nuestro corazón, en nuestra mente y producir fruto? Que cuando te vayas de acá, mañana, pasado, puedas recordarla, puedas alimentarte, puedas, como dice, rumiarla, masticarla, asimilarla y que no la perdamos a mitad de camino. Señor, te damos gracias por tu palabra, también por tu Espíritu Santo que está en este lugar para hablarnos, para ministrarnos, para fortalecernos, para sanarnos, Señor, para liberarnos. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente para que tú obres en nosotros, a través de tu amor, a través de tu verdad y tu misericordia. Sana a los enfermos, libra a los oprimidos, Señor. Trae palabra, revelación a aquellos que están necesitando dirección. Trae agua de vida del cielo a través de ella y que nosotros podamos ser transmisores también de lo que tú hoy nos vas a comunicar. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y en el nombre de Jesús decimos amén y amén. Así de triste termina la vida de Saúl. Nadie se podía imaginar que una historia que empezó tan bien, no sé si usted se acuerda, cómo empieza la elección de Saúl. Milagrosamente lo mandan a buscar las asnas de su padre, se encuentran con un profeta, profetiza, milagros de acá, de allá, lo eligen entre todos, varón, dice, hermoso, alto, fuerte, ninguno como él, dice la Biblia que había, y fue elegido para ser el primer rey de Israel, el hombre que podía marcar la historia de una manera diferente. Pero él fue cayendo, fue deslizándose, fue enfriándose, y la palabra justa es fue endureciéndose en su corazón, en su relación con Dios, y terminó como terminó. Parece la historia repetida de muchas personas que le ha ido bien en la vida, pero que se han creído que podían ser Dios o más que Dios, que podían vivir a su manera y que podían seguir esquivando las saetas de la vida, de los problemas y aún de la muerte. Pero vemos que terminó viendo a sus hijos morir, siendo asesinados por culpa de él, un hombre que no había consultado a Dios, que había consultado a una divina, que Dios lo había abandonado y él seguía insistiendo en ir a la guerra. Él tuvo que ver con sus ojos antes de morir a sus hijos, a los herederos del trono, de ver de que David iba a ser el heredero cuando los 3 hijos fueron asesinados, y que todo lo que él había querido lograr en la vida no pudo, que era sacar del camino a David. Estaba enfrentándose contra Dios, estaba enfrentando contra el propósito de Dios, se estaba enfrentando contra el trato de Dios y también contra la disciplina y el juicio de Dios, de lo cual ninguno de nosotros puede escapar. Si Dios te está persiguiendo, si Dios te está llamando, si Dios te está pidiendo, vas a poder escapar, correr por todos lados. Pero tarde o temprano el plan de Dios se va a cumplir. El propósito de Dios se va a cumplir, pero Dios no va a dejar pasar una. Dios no te va a abandonar, ni en la transformación para bien, ni tampoco en el juicio y en el castigo para las obras del mal. Muchas veces nosotros creemos que la misericordia, la gracia de Dios es para siempre. Y es verdad que es para siempre, pero no para con todos. Dios se cansa de algunos. Y Dios se cansó de Saúl. Y dice que lo desechó. Saúl pecó contra el Espíritu Santo, pecó contra Dios, pecó contra todos. Al punto que llegó a estar aún endemoniado y seguía pecando. Y Dios le hablaba y no quería arrepentirse. Dios finalmente dice que lo desechó, dijo, basta, este no tiene arreglo. ¿Usted cree que hay gente que no tiene arreglo? No mira a nadie. Hay gente que no tiene arreglo. Pero yo no soy quien para decirlo, pero sí Dios lo sabe. Por eso Dios un día destruyó la humanidad a través de un diluvio.
Por eso hay gente que Dios la saca del camino. Por eso Dios decide que es mejor que haya gente que desaparezca antes de seguir haciendo el mal. Porque aún en la muerte Dios tiene propósitos y planes que nosotros desconocemos. La muerte de Saúl no es un fracaso para Dios. La muerte de Saúl tiene una gran enseñanza. Algunos dicen que fue un suicidio, algunos dicen que fue como una eutanasia, porque él ya estaba herido de muerte y pidió no ser torturado por los enemigos, no sufrir, el ser escarnizado, ¿no? Dice la palabra acá, y pidió que lo maten. No se animó su escudero de tocar al ungido y él se tiró sobre su lanza, así como se usaba en aquellos tiempos, porque si lo tomaban como rey, aún vivo, lo iban a torturar e iban a hacer mucho daño. No quiero discutir ese tema de la eutanasia, es un tema ético, espiritual, pero bueno, está la batalla ahí si se suicidó o realmente iba a morir, solamente aceleró la muerte. Pero no es lo que el suicidio o la eutanasia que él hizo o el suicidio que él cometió lo que lo llevó a él a la condenación. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta noche? Lo primero que ¿encontraron en la Biblia? ¿Llegó a aparecer ahí la Biblia? Ponémelo por favor, el versículo 1. Lo primero que encontramos, si hacemos 1 o 2 capítulos atrás, si usted recuerda, David estaba del lado de los filisteos, había querido ir a hacer esta guerra, pero el jefe de los filisteos le dijo, no David, volvete, no vaya a ser que después cuando estemos matando judíos, a vos se te conmueva el corazón y te vuelvas en contra. Y David estaba decidido a ir a matar a los judíos. Imagínense, se iba a encontrar con Jonathan, su mejor amigo, con Saúl, su padre, él le llamaba padre, y sus otros 2 hijos. Menos mal que no fue. Qué cruel, qué duro hubiera sido, seguramente hubiera sido un cambio de corazón. Así que David vuelve y cuando vuelve encuentra que todas sus casas, su familia, ¿se acuerda? Había sido secuestrada. Dios milagrosamente le da la recompensa, pero volvamos otro capítulo más y nos encontramos con esta batalla. Saúl con el ejército de Israel va y se detiene en Gilboa. ¿Sabe lo que significa Gilboa? Busqué en el diccionario. Significa manantial que bulle, revolución de indignación. Era como el propio infierno, era como el propio azufre que tira así burbujitas que uno ve en las películas. Ese era el lugar donde ¿qué? Donde Saúl fue a consultar a la divina de Endor, el infierno, donde se llenó de temor, donde Dios no le habló y donde finalmente muere. Mire si no tienen significado las cosas en la Biblia. Ese era el lugar de su pecado. Gilboa, el infierno, es el lugar de nuestra debilidad. Es el lugar donde vamos a terminar si no volvemos al Señor. Es el lugar donde Él se llenó de miedo, donde Él consultó una divina, donde Él fue a la batalla sin estar preparado y llevó a sus hijos y a sus soldados a una masacre, y donde finalmente mueren sus hijos y muere Él. Ese es el destino de todo cristiano. Un Gilboa, si no nos arrepentimos y si no volvemos a los primeros caminos y no dejamos de ser obstinados. La definición es esa, literalmente. Gilboa, manantial que bulle significa. Era una zona de montañosa, pero aparentemente había fuentes que brotaba agua hirviendo, de algún manantial, de alguna terma, pero con un olor extraño. O sea, era un lugar que se relacionaba con el infierno. Yo creo que después de muchos años, esos lugares uno no se los olvida. Acá murió Saúl, acá murió Jonathan, acá murieron los otros hermanos. Al menos yo todavía me acuerdo dónde murió mi papá, en qué calle, en qué diagonal, qué día, qué hora y qué fecha, porque la muerte es muy traumática. Y yo creo que nadie en el pueblo de Israel se ha olvidado que Saúl murió en Gilboa, en un lugar infernal, donde él mismo se lo buscó, donde el camino se lo mostraba de que iba a terminar ahí si él no cambiaba.
Dice, los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Allí murieron todos. Allí fue el final de esta pequeña batalla, no fue una guerra, pero fue una batalla donde muchos sufrieron y murieron, que tuvieron que desgraciadamente seguirlo al loco Saúl. Y por culpa de Saúl murieron todos, los hijos inocentes y los soldados. Porque el pecado puede arrastrar a toda la familia, puede arrastrar a todos los amigos, puede arrastrar a toda la empresa, puede arrastrar a todos los compañeros, puede arrastrar a todo un curso. Últimamente hemos visto y vivido muy de cerca la muerte de nuestro ídolo argentino, Maradona. No podemos decir que no fue un ídolo, no es un modelo, pero no era un ídolo. Era un ídolo, pero no era un ídolo para la familia. Yo creo que la intimidad no se dice, pero ya no se la aguantaban más. En el fondo decían, es mejor muerto este hombre que vivo, porque nos está causando, lo veo como familia, ¿no? Le hace juicio a las hijas, se burla de la ex esposa, da vergüenza el aspecto que tiene, las cosas que dice y que hace. Y uno a veces llega hasta de no desear, pero sí pensar, Dios, ¿para qué? ¿Para qué esta vida? ¿Para qué esta situación? Y muchas veces se apaga la luz de la vida de alguien para sacarlo del camino y para que desgraciadamente no arrastre a toda la familia. En mi caso yo creo que personalmente he dado gracias a Dios, porque mi padre falleció cuando yo tenía 15 años. Muchos saben el testimonio. Nos podrían haber matado a todos. Podrían haber acribillado dentro de un auto con él. Él era un delincuente buscado por la Interpol. Así que Dios se los llevó y muchas veces lo lloré, pero creo que hay propósitos también. Y que llega un momento en que Dios apaga la luz. Pero en este caso, desgraciadamente, muchos fueron a morir por la locura de este Saúl. Por eso tenés que cuidarte. Tenés que saber con quién andás. Tenés que ver con quién te vas a casar. Tenés que ver en qué trabajo estás. Porque mucha gente ha quedado pegada por estar en ciertos trabajos, por amistades, por estar en el mismo auto con ciertas personas, han terminado presos, gente inocente, y por el pecado. Probemos un porrito, probemos una línea, un vasito, vamos a este boliche, el pastor no se va a enterar, y el otro a la otro boliche, y después ya son todos los que se alejan de la iglesia. Y así muchos jóvenes terminaron en la droga, perdidos, que uno no se imagina cómo llegaron hasta allí. ¿Quién se iba a imaginar que Saúl iba a terminar así? Era el más bello, el más alto, el más fuerte, el que Dios eligió. Milagros se produjeron cuando él fue elegido, profetizado. Pero no importa cómo uno empieza, no importa tu historia ni mi historia. Importa el final y el hoy. ¿Cómo estoy? ¿A dónde voy? ¿Y dónde voy a terminar? Le conté el quickie que me agarró a mí cuando me operaron, ¿no? ¿Sí vieron? Con el tema de la anestesia. ¡Ping! Te apagan la luz. No me dieron ni tiempo a arrepentirme de mis pecados. Igual antes ya de subir a la silla de ruedas ya pedí perdón por todo, ¿no? Cuando subo a los colectivos también, cuando subo a los aviones también, cuando subo al auto y viajamos también. Porque uno no sabe cuánto puede. Pero la anestesia no me dio tiempo a nada. ¿Saúl se pensó que iba a vivir toda la vida? Nosotros pensamos que podemos seguir en Gilboa, llenos de desobediencia, de temor, yendo a los Baales, no arrepintiéndonos, no buscando de Dios. Mire lo que dice 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Así empezó el enojo de Dios con el rey Saúl. Lo sacó de rey, pero no le dijo que le iba a matar. Lo sacó de rey como lección. ¿Por qué? Porque era una persona obstinado. ¿Qué significa obstinado? Una persona insistente en algo malo. Le decís, la droga te va a matar, se sigue drogando. Vas a terminar mal, sigue robando. Le decís, no sigas con esto, te vas a enfermar.
sigue con eso. Llega un momento de decir, más sí, loco, matate, ¿no? Pero yo no me mato con vos. Porque muchos arrastran a toda la familia, arrastran el entorno, arrastran. Y es ahí, hermanos, donde uno tiene que también pedirle a Dios sabiduría. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? La obstinación es lo que a los creyentes nos aleja del escuchar la palabra de Dios. El de creer que yo puedo seguir haciendo las cosas a mi manera, pensando que las consecuencias que la Biblia me advierte no se van a cumplir. Saúl no pensó que iba a ser tan grave. Dijo, no, Dios dijo que me desechó, pero sigo siendo yo el rey. Sí, pero no seguís siendo delante de Dios el rey. Seguís teniendo los galones de rey, pero Dios ya te desechó. Estás muerto en vida, pero Dios nos está dando, como se dice, un poquito de cuerda para ver si cambiamos, para ver si nos arrepentimos. Porque si no vamos a terminar en Gilboa muertos nosotros y afectados un montón de otros más. Y él no pensó en eso, no pensó en sus hijos, no pensó en su ejército, no pensó en él. Estaba totalmente obstinado. Obstinado como mucha gente bueno, en este caso es Maradona, gente que se mata. Dice, pará, baja el acelerador, cuidate, y siguen fumando, y siguen tomando, y siguen comiendo, y siguen trabajando, después aparecen muertos. La obstinación. Pero los creyentes también somos obstinados. Y los creyentes podemos también endurecer nuestro corazón. Dice Primera de Samuel capítulo 28, versículo 4 en adelante, que otro mal que tenía Saúl era el temor. Era un hombre temeroso, temía de David que le quite el trono, temía de Jonathan que lo traicione, temía de medio mundo, el temor lo dominaba, no estaba seguro en Dios, él no sabía quién era para Dios, por eso siempre trataba de hacer algo más. Por eso Dios se enojó con él, porque él tenía que esperar a Samuel a hacer un sacrificio, él tenía que obedecer y matar a todos los animales del ejército enemigo, y él dijo, no, pero acá hay plata, yo puedo, ¿cómo vamos a hacer para seguir adelante la campaña de guerra? Y cuando Samuel nos llegaba, tengo miedo a ver si todavía nos atacan. El temor fue su punto débil al inicio, la inseguridad, que ya se veía cuando él fue elegido rey, que era tímido, dice que era tímido, se avergonzaba. Se escondió atrás del bagaje, cuando lo llamaron para coronarlo estaba escondido el bobo. Grandulón de 2 metros, un lomo así. Lo tuvieron que ir a buscar. Vení, te eligieron como rey. Sí, pero qué sé yo, no sé, a ver si después Dios se arrepiente. Vení para acá, salame, te eligieron. Te profetizaron. Te hablaron, ¿qué más querés? Sí, es que yo soy medio inseguro, acomplejado. Usted tiene que saber quién es Dios. ¿Y quién es usted para Dios? ¿Cuántos me dicen amén? Usted no tiene que temer ningún mal, porque la Biblia dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y Dios lo ama, y Dios le ama, y Dios lo va a amar siempre. Pero el temor fue su talón de Aquiles. El temor inició y terminó con él. Al punto que en la última batalla él va y consulta por temor a Dios, pero Dios no le contesta. Y termina yendo a esa famosa adivina de Endor. Y ahora se me acabó la computadora. ¿Se paró? Volvamos a 1 Samuel capítulo 31, versículo 2. Sigo de memoria. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonathan, a Abinadab, a Milquisúa, ese no lo conocía nadie, hijos de Saúl. Ahí tenés un nombre, Johnny, para varón. Versículo 3. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Nuevamente aparece el temor. Ahí se está aprendiendo. Igual tengo un plan 2, un plan B, que sacar el celular. Papá mono con banana verde, no. Ahí está. Algunos versículos. Matan a los hijos y Saúl dice, zafé, a mí no me mataron. Y empieza a escapar. Y lo empieza a cubrir su escudero. El escudero era el que llevaba armas, el que
le daba las armas, lo cubría, le ponía el escudo mientras él tiraba con flechas y lanzas. Era la mano derecha, era el protector, era el guardaespaldas. Y él dice que escapó y que arreció la batalla contra él. Ya habían matado muchos soldados. Habían matado a sus hijos. ¿Qué hacía él? Seguía escapando el cobarde. Y dice que se concentró toda la batalla contra Saúl. Ya no iba a escapar, hermanos. Ya no tenía salida. Ya Dios le había quitado la mano aún sobre su vida, sobre su ejército y sobre su familia. La obstinación llevó no solo a perder una batalla, a perder el ejército, a perder a sus hijos, a los 3, y ahora a perder su vida. Pero él pensó que podía escapar. Así que empezó a escabullirse, empezó a tratar de salir. El que había provocado esa derrota, el que había ido a una guerra sin la aprobación de Dios, seguía enloquecido por salvarse él, egoísta, lleno de temor, obstinado. Pero mire lo que pasa. ¿Quién le pega? Los flecheros. ¿Saben lo que eran los flecheros? Eran los que lanzaban flechas al aire, así. Se ponían 100, 200 con flecha. No es que tiraban así, tiraban al aire, todo. ¿Vieron las películas? Habrán visto. O sea que era como al voleo. Y ahí lo atrapan a Saúl. El Salmo 91 dice que el Señor nos protegerá de la saeta que vuela de día, que se refiere a esto. Que uno va caminando y te cae una flecha, porque así atacaban, tiraban al revoleo y mataban gente. Dios quiso que una flecha fuese a través de los árboles, a través de las ramas, y lo tocase a él. Porque nadie va a escapar del juicio de Dios. Más si somos rebeldes, más si somos desobedientes, más si estamos evitando la palabra de Dios, más si Dios nos insiste, otra vez predicaron sobre eso, tengo que hacerlo, pero bueno, 1 mes más, 2 meses más, el año que viene me congrego, la semana que viene me arrepiento, dejo el noviecito oculto que tengo, o la noviecita oculta que tengo, el año que viene. Empiezo a diezmar cuando termine de pagar las cuotas. Voy a pedirle perdón a mi tío, a mi papá, más adelante, por ahora no. Y Dios te dice, pará, hacelo hoy, mirá que te pongo anestesia y... Es como Adán, ¿no es cierto? Dice la Biblia que Dios lo durmió. Y le sacó una costilla, ni se enteró. Cuando se levantó dijo, wow, pam, 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 ¿se acuerdan, no? Y ahí empezaron todos los líos, pero bueno, Dios sabrá por qué. Y lo alcanzaron los flecheros. ¿Sabe? A mí me da miedo, Dios me da miedo. Me da miedo porque sé que no se puede jugar. He aprendido en mi vida que cuando Dios te habla, Él no se olvida lo que te dice, lo que te pide y de lo que te advierte. Tarde o temprano te alcanza. Tarde o temprano lo hace. Tarde o temprano te disciplina. Él es el buen pastor. ¿Cuántos dicen amén? El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero dice la Biblia que el pastor también disciplina a las ovejas. Y cuando las ovejas empiezan a ir del redil, dice que el pastor va y le pega un palazo con la vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Entiende, no? ¡Tac! Y la oveja vuelve. Pero cuando hay una oveja muy rebelde y se va, el pastor ya estira el callado, un palo curvo, la agarra del cuello, de la pata, del lomo y ya la tira mucho más fuerte. Pero cuando la oveja sigue obstinada, porque tiene estas características las ovejas, y se va, y a veces hasta se pierde, dice que el pastor deja las 99 y muchas veces la va a buscar. ¡Ay, qué lindo! Sí, pero no le contaron toda la historia. Usted siempre ve a Jesús con la ovejita acá, pero ¿sabe lo que hace el pastor? La trae al redil y con el palo le quiebra una pata. Se la enyesa, se la venda y esa ovejita nunca más se aleja. No tiene ni las fuerzas
ni las ganas. Porque Dios a quien ama disciplina. No le habían contado esa parte del pastor. Pero dígame si usted no lo ha vivido en su vida. Que Dios ha tratado con usted y en la obstinación lo aprendiste duramente. Lo aprendiste por la disciplina del Señor, gracias a Dios. Que antes de cortarnos la cabeza nos quebró una pierna. Y entonces vuelven los hermanos después de 2 años de no congregarse. Pastor, acá está el diezmo. Hacía 1 año que no lo daba, pero me fue todo mal. Perdí, me estafaron, se rompió el auto, la casa, la heladera, todo. Se me cayeron los dientes, se me cayeron, no sé, los pelos. Me tuve que hacer un aplique, me tuve que hacer la prótesis. Un gastadero de plata. Antes, pastor, hoy me voy a comprometer otra vez porque Dios me había dicho que tenía que servir, pero el trabajo me sacó de la iglesia y yo pensé que iba a juntar plata para comprar hacer una piecita más. Al final perdí el trabajo, perdí todo y Dios me dijo, ¿por qué dejé mi llamado, mi servicio? Todos tenemos y vamos a tener este tipo de historia. Porque Dios tiene un plan para nuestra vida y no podemos hacer lo que se nos da la gana. Gilboa es el final del camino. La batalla se desata contra Israel. Dios los suelta para que el enemigo haga desastres. Porque la persona obstinada empieza a sufrir eso. Desastres de acá, de allá. Pero me está pasando de todo, fíjate cómo está tu vida. Fíjate si has caído en una desobediencia, en un pecado. Fíjate si estás insistiendo en algo que Dios te está hablando. Y vos estás enojado, pensás que es el diablo, pensás que es tu vecino, pensás que es el mundo, pensás que es la crisis, pero es Dios que te está hablando. Te está sacando las cosas de a poco y no te das cuenta, Saúl. La obstinación, la rebelión. Porque ¿saben qué es lo que Dios busca? ¿Qué es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que Dios necesita de nosotros? Un corazón roto y un corazón humilde. Lo contrario es un corazón duro y obstinado. Pero Dios quiere que nuestro corazón sea tierno, sea dócil, sea obediente. Esa es la lucha de Dios con todos nosotros. Y muchas veces por eso no nos va bien. Muchas veces. Hay otras veces que Dios tiene sus planes. Saúl nunca se detuvo a reconocer su obstinación. Y es como pecado de adivinación. El temor lo hundió. Jeremías 9:14. Sino que han andado tras la terquedad de sus corazones y tras los dioses, los baales y los ídolos, como sus padres le enseñaron. La terquedad, la dureza de corazón, la obstinación nos lleva a apoyarnos en otros ídolos. Nos lleva a apoyarnos en otros dioses. No, pastor, yo no volví a San Cayetano, se lo juro por Dios y la Virgen. Hay otros dioses que no son católicos. Está el Dios de la plata, está el Dios del trabajo, todo lo que vos pongas en el lugar de Dios. El Dios puede ser tus amigos, el deporte, la carrera. Cuando lo pones por encima de Dios, eso se convierte en un Baal, en un Dios, en un elemento de culto, de devoción. Y Saúl estaba totalmente perdido y fue a los adivinos. Y su culto era él mismo y su poder, su egoísmo, su locura. Pero la obstinación y la terquedad nos lleva, como Dios no nos responde, yo voy a buscar otro Baal. Como Dios no me bendice, voy a laburar más, voy a trabajar más, voy a dejar la obra, voy a dedicarme a la familia, voy a dedicar... Pastor, ¿todo eso está mal? En su orden está bien. Cuando lo ponemos por encima de Dios, eso se convierte en un Baal. Eso se convierte en un Dios. Y eso es por la terquedad de nuestro corazón. Y empezamos con excusas, no, porque primero está esto y el otro. Bueno, hermano, yo sabe lo que le digo, ya tengo 35, casi 40 años de creyente. Le digo, no haga lo que quiera, hermano. Yo no me voy a poner a discutir con usted. Si te estoy diciendo que ese trabajo te va a alejar de la fe, te va a alejar de tu familia, te va a alejar de todo, aunque ganes el doble, vas a perder otras cosas que valen mucho más. Sí, pastor, pero usted no está en mis pantalones, yo quiero, pero está bien, pero si Dios no te da el orden, no te arriesgues, pero haz
¿Sabe por qué? Porque Dios se va a ocupar de mostrarte y de enseñarte lo que yo no puedo, porque no escuchás, porque somos obstinados, porque no le creemos a la palabra y queremos nuestra Biblia y nuestros Baales. Y empezamos nosotros a escribir nuestra Biblia. Y entonces, no, yo no necesito congregarme, yo no necesito hacer esto, yo no necesito hacer lo otro. Listo, vaya, tranquilo. Cuando necesite voy a estar, porque soy pastor de las ovejas negras y de las ovejas blancas, de la descarriada y las leales y las fieles. No es mi problema, pero sé que Dios va a tratar con tu vida y que desgraciadamente muchas cosas las vas a tener que aprender a los golpes. Y Saúl iba aprendiendo, pero no le entraba, hermano, no le entraba. Finalmente, 1 Samuel 28, 19, Samuel, cuando aparece a través de la divina, le dice a Saúl que él y sus hijos morirán el día de mañana. Véalo después en su Biblia. Le dice a Saúl y le habla a Dios. Después de muchos años de no hablarle, aparece Samuel y le dice, mirá, vengo porque nos tenés cansado, a Dios y a mí. Pero vengo para decirte, flaco, que mañana sos boleta. ¿Y qué hizo Saúl? Siguió en su obstinación, hermano. Porque si a usted le dan el tiempo, sin anestesia, de tener tiempo hasta mañana, de arreglar su muerte, o mi muerte, mejor hablo de mí, porque muchos ya me miran medios malos. Y sí, yo llamo a todo el mundo, le pido perdón, devuelvo toda la plata, arreglo las cuentas con Dios, me preparo para el encuentro. ¿Por qué? Porque ya está destinado. ¿Qué hizo Saúl? Nada. No pidió perdón, no oró con el pueblo, no habló con sus hijos, no mandó a llamar a David. Él siguió en su locura. ¿Y sabe qué? La parte más triste de esta historia no es la muerte de los 3 muchachos, del rey. Lo más triste de esta historia es que este hombre jamás se pudo arrepentir o no quiso arrepentirse. Eso es lo triste. Eso es lo que a mí me ponía triste con la muerte de Maradona. Digo, pero no pudo el tipo dejar el vicio, darle una buena vejez a sus hijas, a sus nietos, reconocer. El tipo obstinado en su vida, en sus vicios, en pensar que era omnipotente. Y así mucha gente. Desgraciadamente muchos creyentes que te dicen, arregla ese problemita de tu carácter, arregla ese problemita espiritual. Arreglalo, parece chiquito pero va a ir creciendo. Arrepentite. ¿Qué tiene que venir Dios y decirte como última instancia, mañana llega tu hora? ¿Te arreglás con Dios o no te arreglás? Lo más triste de esta historia, hermano, es que este hombre no se arrepintió. Ante todas las advertencias, ante todo el amor de sus hijos, el amor de David, ante la misma advertencia de cuando él fue a consultar un brujo, le aparece Dios. Y dice, mira, voy a aparecer yo porque el diablo te va a confundir. Mañana te morís. Hasta acá no te arrepentiste, te estoy diciendo, si no te arrepentís acá, es porque sos un cabeza dura, un obstinado. Pero no es tan grave lo que hago, che, hay gente peor, hay otros peores, che, yo al menos tengo a mis hijos, trato bien esto, el otro. Sí, pero Dios quiere eso y eso. Bueno, que soy así. ¿Qué voy a hacer? Decía Tita Mirelo. No voy a cambiar. Que me acepten como soy. Es que Dios te está hablando y es que Dios nos está pidiendo, hermanos. Salir de Gilboa, dejar de temer, saber quiénes somos para Dios, lo que Dios quiere, de que podemos arrepentirnos y que tenemos que parar con la obstinación y con el pecado. De tantas excusas, de tantas mentiras, de tanto engaño. Porque Dios sí es un Dios de amor y de misericordia. Que si nos arrepentimos y nos humillamos, Él nos exalta. Y que Él no se ha cortado su mano para amar, para perdonar, para restaurar. Pero Él quiere que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Dios y que pongamos una vez por todas nuestro corazón como polvo. Es decir, Señor, poné tu corazón. No me resisto más. Lo que dice tu palabra es así. No voy a discutir. Me estás pidiendo esto, lo voy a empezar a hacer.
La historia más triste de los cristianos es cuando no cambian, cuando no mejoramos, cuando no nos superamos, cuando no somos mejor que el año pasado o que el día de ayer. Seguimos recayendo en el mismo pecado, en el mismo vicio, en la misma maldad, en la misma dejadez. Y termino con esto. Apocalipsis 2:4. Porque tengo contra ti, le dice Dios a una iglesia, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no lo hubieras arrepentido. Y así es Dios, nos advierte, nos dice lo que quiere, pero también nos dice lo que nos puede llegar a quitar. Nos habla de las consecuencias, pero nosotros pensamos que nunca van a llegar. Pensamos que Dios es bueno, o pensamos que somos unos vivos bárbaros, o pensamos que puedo jugar con la verdad de Dios. Y tristemente Saúl terminó como terminó. ¿A dónde se fue? Bueno, todos sabemos dónde se fue. Se fue al infierno. Se lo digo yo, ahí está grabado. Se fue al infierno, es un mal testimonio de un creyente que lo tuvo todo y que, obstinado en su rebeldía, no quiso escuchar la voz de Dios. Su corazón se fue endureciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, al punto que era tan duro, que ya no lo podía manejar. ¿Cuál es mi deseo, hermanos? Que todos nosotros podamos reconocer primero que somos débiles. ¿Cuántos dicen amén? Que todos estamos en un proceso. No hay ninguno perfecto. Ninguno se puede mirar o acusar. Estamos todos en un proceso de crecimiento, algunos así, otros así, algunos luchando contra situaciones muy difíciles, contra vicios, contra pecados. Otros no, gracias a Dios vinieron bastante limpitos, pero tienen sus cosas, porque Dios las sabe, y todos vamos caminando en una relación personal con Dios en ese proceso. Y que cada día que pasa Dios nos muestra algo nuevo. Y cuando superás el vicio del cigarrillo, te habla del vicio del alcohol. Y cuando superás el vicio del alcohol, te habla del vicio de la tele. Cuando superás el vicio de la televisión, te habla del vicio de las malas palabras. Y cuando superaste las malas palabras, te habla del vicio del chisme. Pero nunca terminás, Dios, es que sos una bolsa de pecado, hermano. Pero voy a seguir trabajando. Imagínese si nos saca la bolsa de pecados nuestros y la tira ahí y dice, mirá lo que sos. Y nos matamos. Dios va tratando poco a poco, aunque los demás saben apuntar tu pecado, no te preocupes, Dios te va mostrando de a poco. Pero cuando empezamos a obstinarnos, a endurecernos, ahí se va acumulando. Y ya Dios empieza a disciplinar. Y por último, aunque usted crea que no, a castigar. Porque la Biblia dice que Dios castiga, porque sería muy injusto que Saúl siga viviendo en esas condiciones. Con todo el daño que hizo, se le terminó la hora. No iba a cambiar. Dios lo sabía y Dios le dio un tiempo. Más no podía. Por eso estamos a tiempo. Dios no nos puso la anestesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero estamos en un tiempo de crisis mundial, hermano. Me decía la hermana que ya van como 100.000 muertos en algunos países, 300.000 muertos por esta pandemia. Pero sabemos que la vida y la muerte están muy cerca. No sabemos el día ni la hora, pero que cuando sea el Señor pueda encontrarse con una vida, con un corazón humilde, manso como el de Él. ¿Qué le parece si cerramos los ojos y hablamos con Jesús y con el Espíritu Santo, que es el que habla, que trabaja en nuestra vida, que Él conoce absolutamente todo y que yo sé qué es lo que Él me pide, qué es lo que me está pidiendo, y que debo reconocer que muchas cosas me están pasando porque sigo siendo obstinado, rebelde, orgulloso, quizás temeroso como Saúl, egoísta. Habla con Jesús y decirle, Señor, háblame claramente, Dios. Yo quiero entrar en un intensivo, en un tiempo, Dios, de mejorar. Que cada día yo pueda decir, estoy mejor que ayer, Señor.
He superado muchas cosas que en años no me he ocupado. Simplemente no me he ocupado. He cerrado mis oídos a que eras tú el que me hablabas, Señor. Quizás has llevado a tu familia, has llevado a tus negocios, has llevado tu salud a un deterioro. Los vicios, el pecado, la desobediencia trae consecuencias. Pero Dios, en su amor, en esta noche nos deja esta historia triste para que aprendamos y no cometamos el mismo error. Señor, gracias Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Gracias porque nuestras conciencias no se han cauterizado, no se han apagado, sino que yo sé, Dios, sé lo que tú me hablas, sé lo que tú me pides. Por eso quiero, Señor, quiero comenzar hoy una entrega, un quiebre, Señor, un rompimiento en mi vida, para que tú puedas, Señor, tú puedas trabajar, ayudarme en lo que yo no puedo, porque todo lo puedo solamente en Cristo que me da la fuerza. Póngase de pie ahí donde está. Vamos a adorar al Señor para sellar esta palabra. Solamente Dios puede cambiarnos, solamente Dios puede librarnos de ciertos vicios, del pecado, pero primero tengo que arrepentirme. Pone la mano en tu corazón y decirle: Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados, por mi obstinación, por mi rebelión. Y prometo, Señor, oír tu voz. Prometo oír tu palabra. Prometo, Señor, cumplir tus mandamientos. Ayúdame. Libra a mi familia de consecuencias. Libra mi trabajo, mi economía, mi salud. Ayúdame a ser, Señor, un elemento de bendición a todos. En todas las cosas, en todos los lugares. Que la obediencia, Señor, traiga sobre mi vida, sobre los míos, sobre mi casa, mi trabajo, mi empresa, mi iglesia, mi estudio, solamente bendiciones. Recibe el amor de Dios, recibe el perdón de Dios, recibe la restauración del Señor. Esta palabra Él nos da no para castigarnos, sino para animarnos y para que entendamos que hay una nueva oportunidad para tener con el Señor. Dile al Señor: no hay nadie como tú, Jesús. Jesús, no hay nadie como tú. Yo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Nadie como tú. Yo quiero estar, dile, cerca tuyo, Señor, yo puedo. Yo quiero estar donde tú estás. Cierra tus ojos y díselo con todo tu corazón. Cerca de tu corazón. Pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Como tú, Señor. Cristo te amo, Cristo te amo. Yo quiero estar donde tú estás. Pídele al Señor un toque de su poder, un quiebre en eso que Él te pide, esa fuerza de voluntad, esa fe.
ese temor se vaya, que ese miedo, que esa inseguridad, que esa actitud, ese mal carácter, esa enfermedad, ese vicio se quiebre en esta noche. Pedile al Señor: Señor, líbrame, sin ti no puedo. Yo quiero estar, Señor, cerca de ti podré, Dios. Acércame a ti, acércame a tu presencia, ponme bajo tus alas, al abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente, Señor. Allí yo encontraré las fuerzas, el refugio, Señor. Yo quiero estar, vamos a decirle la última vez, yo quiero estar donde tú estás. Díselo con todo tu corazón, que se oiga. Cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Una vez más, dile: no hay nadie como tú. Vas a poder, mujer, vas a poder, varón. Vas a tener victoria. Entrégale tus batallas al Señor. Entrégale tu corazón. Él te va a ayudar. Jesús, no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Jesús. Señor, te damos gracias, porque todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Tú eres quien vivifica nuestros cuerpos. Tú eres quien nos da poder, Señor, como las del búfalo. Tú eres quien nos libra y rescata nuestra vida del hoyo, quien nos corona de favores y de misericordias, quien sana todas nuestras dolencias, quien nos lleva en alto, Señor, como el águila, que nos ayuda a atravesar el fuego y las aguas, y que nunca nos abandonas, y que nos toma fuertemente de tu mano, Dios, en los momentos más difíciles y más complicados de nuestra vida, para ayudarnos, Señor, a salir, a pasar, a superar y a ser más que vencedores. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a terminar aquí la reunión para comenzar la otra. Llévese esta palabra en su corazón, léala. No pudimos por algunos problemas técnicos, pero que Dios siga obrando en su vida maravillosamente. Amén. Que todos podamos salir de este Gilboa y llegar a la presencia del Señor, todos victoriosos y más que vencedores. Muy bien, salúdese a la distancia. Les voy a pedir algo antes que se vayan. Vamos a estar teniendo más cuidado porque dicen que viene la segunda ola, así que vamos a tener medidas extremas, con mucho cuidado. Así que estemos en lugares ventilados. Si quiere charlar, vaya cerca de la puerta, afuera. Tratemos de no estar muy pegados. Volvamos a lo del inicio, ¿está bien? Hay alcohol, hay gel, así que estemos evitando tocar manijas. Si puede evitar ir al baño, mejor, para que podamos seguir adelante en este tiempo tan difícil. Que Dios lo bendiga. Salúdese así, dispárese ondas de amor y paz. Y bueno, le esperamos en algunos minutos para la segunda reunión. Dios lo bendiga.